ahora ya sí, de verdad, empezamos con el taller 1. Bueno, taller 1 es causas de las migraciones, de los flujos migratorios. Lo hemos vertebrado en 3 bloques: el sistema capitalista, ecologismo, industria armamentística y fronteras. Vale, empezamos por el primer bloque, sistema capitalista. Juan nos ha expuesto que el sistema capitalista tiene un problema, que la riqueza es finita, pero la ambición es infinita. Y entonces, para cubrir esa ambición infinita, se vertebra sobre 3 puntos: sobre la explotación, la expulsión y la necrotización o muerte de las personas. Y también le hemos puesto nombre a ese capitalismo. Y ese capitalismo se llaman transnacionales, detrás de las cuales hay personas. Y para desmontar el discurso del sistema capitalista, tenemos varias ideas que hemos sacado en el grupo. Primero, que las transnacionales son globales, pero las fronteras son locales. A conveniencia de los estados que están al servicio del sistema. Que los tratados de libre comercio ponen en venta los derechos humanos. Que primero son explotados, después son expulsados, pero que esperemos nuestro turno, que nos va a llegar, porque esa ambición infinita necesita de las personas. También hemos hablado mucho de derechos, de esos derechos que son infinitos para las transnacionales y el dinero, pero que se van recortando cada vez más para las personas. Y luego que ese crecimiento sin límites del sistema genera crecimientos sin límites de la precariedad, de los derechos, crecimiento sin límites de los refugiados. Por eso necesitamos justicia social. No se trata ni de solidaridad ni de caridad, se trata simplemente de justicia social. Bueno, hemos tratado de construir un discurso que nos pueda servir para establecer las bases de lo que queremos comunicar, en contraposición muchas veces a lo que nos vende la industria. Sobre cambio climático, que era el segundo bloque en el que nos hemos centrado, pues está muy claro para nosotros, yo creo que para todo el mundo, quiénes son los causantes del cambio climático. Es el sistema que hemos construido, un sistema capitalista, neoliberal, salvaje, que está destruyendo nuestra sociedad. Todavía es pronto para a lo mejor afirmarlo con esta severidad, pero lo vamos a ver con toda seguridad. Entonces, las frases que hemos puesto como punto de partida serían las transnacionales como agentes principales de la causa del cambio climático, con lo que supone esto de explotación, expulsión y acaparamiento de los derechos de las personas. La falta de soberanía alimentaria cada vez se está extendiendo más. Esto implica escasez de alimentos, escasez de agua, monocultivos con expulsión de las personas de sus territorios habituales, desposeyéndole de todos los derechos, considerándoles residuos de la sociedad que no nos sirven y motivando pues muchos desplazamientos que a partir de ahora irán en aumento en gran medida, porque el cambio climático no va a hacer más que aumentar. Incremento del nivel del mar, entre otras razones, que va a generar pues desplazamientos masivos que ya se están generando en la actualidad. El control de los recursos naturales limitados del planeta, pero que van en beneficio de unas pocas personas, retrayendo sus derechos a la mayoría.
La privatización de los recursos, bueno, volvemos a decir lo mismo, el mercado de derechos que se genera con todo este sistema nuevo. Un mercado de derechos pues, que va en beneficio de las transnacionales. Tenemos los ejemplos claros de los acuerdos que se acaban de firmar entre Canadá y Europa y el pretendido tratado de comercio, de libre comercio con Estados Unidos, que veremos a ver qué pasa, pero bueno, tenemos un montón de empresas haciendo muchísima presión para que eso llegue y sabemos en perjuicio de quién va a ir, siempre de los mismos. Generará también desplazamientos porque generará desposeimiento de tierras y de otros derechos. Ampliar el concepto de la palabra refugiado. No sé si a refugiados medioambientales, a desplazados por el clima o a qué, pero acostumbrarnos a que a partir de ahora habrá un nuevo tipo de personas desplazadas por culpa del cambio climático y hacer hincapié en la corresponsabilidad que tiene que generar en justicia social. No queremos aquí meter la palabra solidaridad ni caridad, justicia social para todos los seres humanos. Esto en cuanto a cambio climático. Y en cuanto al negocio de las armas y las fronteras, tenemos muy claro que las empresas armamentísticas están detrás de todo ello, pero a esas empresas armamentísticas las soportan los estados que comercian con armas. Por ejemplo, en el nuestro hay un claro incremento del presupuesto en gasto militar, lo que no genera más seguridad, y un incremento de los programas de armamento. Y además somos exportadores de armas a países en conflicto. Nuestros estados son los que les proveen de armas a esas personas que luego son expulsadas por conflictos armados. Los que están latentes, como puede ser Siria, pero otros muchos silenciados en África. Y luego también, además de comerciar con armas, los estados financian a esa industria armamentística. Y además, no de una sola forma, sino hacen una doble financiación. Les dan financiación a través de préstamos a interés cero y además después compran esas armas para el autoconsumo, con lo que están financiando a la industria armamentística. Las ideas que hemos sacado en este bloque han sido que tenemos que tener claro que somos el 7º país exportador de armas. Y nos tenemos que preguntar si estamos orgullosas de que las muertes se paguen con nuestros impuestos. Y aquí metíamos el concepto de la objeción fiscal. Luego también otra idea, que la guerra es su negocio, el mundo es su tablero, ellos deciden en todo momento cómo jugar. Tenemos que tener claro que estas guerras son muy nuestras, porque las guerras están al servicio del sistema. Y como idea principal debemos desarmar la paz para construir la justicia social. En todo momento hablamos de justicia social, no de solidaridad, no de caridad, ni de nada por el estilo. Este ha sido el trabajo de nuestro grupo, con ideas para construir nuestro Sí, mira, hay un concepto que ha salido en el grupo que me gustaría poner en común porque me ha parecido muy interesante. Nos lo ha dicho Juan, el experto en economía que ha venido a ayudarnos, y es necropolítica, una nueva forma de hacer política que está considerando a las personas como desechos, que sí lo he dicho antes, pero no he incluido este concepto, hasta el punto de dejarlas morir. No les importa a nuestros políticos, en ciertos casos, apartar a aquellas personas que consideran que no sirven al sistema. Cuando hablo del sistema me refiero, por supuesto, al sistema capitalista, siempre, hasta el extremo de dejarlas morir. Entonces, necropolítica me parece que es un concepto importante que podemos incorporar a nuestro discurso. Nada. Y queremos construir un discurso en positivo. En positivo es la economía al servicio del bien común. De políticas migratorias y fronteras europeas, voy a ser bastante más breve que nuestras compañeras. Hemos hecho unas pequeñas pinceladas que serían luego unas ideas generales a desarrollar.
La primera es que el cierre de fronteras europeos ha traído graves consecuencias humanitarias y por tanto debemos denunciarlas. Denuncia también de los acuerdos internacionales, ser conscientes de que la Unión Europea ha puesto en el centro los flujos migratorios a la hora de hacer acuerdos con otros gobiernos, como los acuerdos de Turquía o los compacts que van a venir ahora en adelante. El acuerdo también pre-Dublín, del que nos han hablado, que probablemente va a haber una redefinición de cuáles son los países seguros, y a la hora de que una persona vaya a pedir asilo, lo que se va a hacer es que solo se va a tener en cuenta si el país de origen o el país de tránsito, si alguno de esos países está considerado dentro de esta nueva lista por elaborar como un país seguro, se considerará como inadmisible. Por tanto, una denuncia de todos estos acuerdos. También la denuncia del racismo institucional que se vive en la frontera, tanto en Ceuta como en Melilla, con las devoluciones en caliente, las condiciones de los CETI, la discriminación por lugar de origen cuando se llega ya a las oficinas de asilo, la exigencia del cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos, del cumplimiento del derecho al asilo, de la libre circulación de las personas, de las cuotas, a pesar de que siempre tenemos que ser muy críticas porque sabemos que todos estos acuerdos no son suficientes, y pensar siempre en ir más allá. La exigencia de corredores humanitarios y de pasaje seguro, y a su vez elaborar un contradiscurso en positivo, como han dicho las compañeras, frente a las nociones nos quitan el trabajo, o es que las personas migrantes suponen un riesgo para la cultura occidental, que está ahora muy de moda, con los discursos de, como os ha contado Moja, del rey y del presidente de Holanda. Entonces, bueno, intentar deconstruirlos, generar desde aquí un discurso que se ha mencionado que debe ser un discurso de clase, y un discurso también que ponga siempre en cuestión que todas las culturas son híbridas, no hay una cultura que sea pura, todas las culturas han estado siempre en contacto, por tanto ese miedo a que desaparezca nuestra cultura occidental, etc., bueno, es irreal. Promover también el articular discursos que aporten datos para deconstruir este tipo de discursos xenófobos, ¿no? Datos económicos, por ejemplo, que puedan desarticular el mito del efecto llamada. Promover que las personas migrantes participen activamente en la lucha por sus derechos, es decir, que estas personas se empoderen, y al hilo de esto también articular las luchas, generar espacios donde podamos estar vecinas de distintos orígenes trabajando conjuntamente, porque esta es la vía para que se caigan todos los prejuicios, para desmontar todos los discursos xenófobos y para que, bueno, para visibilizar realmente cuál es el enemigo común, que no es contraponer a una persona pobre contra otra que es más pobre, sino que el enemigo común son las élites políticas y las élites económicas que están haciendo este tipo de políticas migratorias para preservar sus intereses, no los nuestros. Y eso ha sido un poco todo. Políticas de acogida a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel municipal. Hicimos un repaso y luego hemos sacado un poco ideas sobre nociones comunes para continuar el discurso de la caravana, ¿no? Entonces, el primer mensaje es derecho a tener derechos y ninguna persona es ilegal. Esto que son mensajes que los hemos recuperado por la potencia que tienen de trayectoria, de uso político, de años que llevan en el discurso. El segundo es todo el tema de cómo se nombra en los medios de comunicación a las personas migrantes, refugiadas, cómo se van poniendo etiquetas, desplazadas, reubicadas, y cómo eso da acceso a categorías de derechos y es una fuente de discriminación. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es que no queremos etiquetas. Eso, que da igual un poco el término que se utilice. Hablábamos de que a veces es útil utilizar términos diferenciados, pero que siempre podemos como añadir coletillas de ninguna persona es ilegal, etcétera, para dar a entender siempre
esa idea que prevalecía, por lo menos en nuestro grupo, de manera continuada, de que todas las personas tienen derechos a tener derechos y que los derechos están por encima de las personas. El siguiente es inclusión, es riqueza, y las políticas de acogida actuales son de exclusión y criminalización. Hacíamos esa doble dicotomía y hablábamos de ese oxímoron, ¿no?, que supone hablar de políticas de acogida cuando realmente son políticas de exclusión. Es ese cinismo a veces de la política y el mensaje en positivo que nos gustaría dar, que es que la inclusión no supondría una riqueza. Por último, hablábamos de las personas, de los colectivos que hacemos acogida. Entonces voy a leerlo: reivindicar la libertad de movimientos como un derecho universal que debe ser garantizado mediante políticas de acogida reales y ante su ausencia, desobediencia, ¿no? De cómo seguir actuando como lo está haciendo en la caravana y en los colectivos de los que provenimos. Vale, con eso es lo que se ha hablado en nuestro grupo y damos paso al siguiente. Gracias. Pues muy buena. El grupo 4 se ha reorientado, o sea, ha profundizado sobre un par de temáticas. Lo hemos llamado al final ciudades transfronterizas y hemos hablado de tácticas y estrategias para atravesar las fronteras en nuestras ciudades. Nos hemos focalizado sobre todo en el tema de CIES y manteros y todo lo que hay alrededor. En primer lugar, hemos tenido una hora con intervenciones y aportes de personas y colectivos que están ahí en la brecha. Y luego hemos tenido una parte de mesa café. Cuáles son las estrategias que hay, qué dificultades nos encontramos y qué oportunidades vemos para afrontar esas dificultades. Y entre mesa café y mesa café tenemos también hemos hecho una maleta de ideas que eran ideas locas o no, o lo que fuera, para atravesar las fronteras de nuestras ciudades. Cosas que se han comentado en la primera hora, pues por supuesto cómo luchar juntos y juntas, cómo construir un discurso, qué ha pasado con la economía informal tras la crisis, el que se ha incrementado la compraventa de productos de segunda mano. Esto conecta con el tema de los manteros, que se presentaba como uno de los colectivos más vulnerables porque no tienen papeles. Se ha comentado de que la gente que no tiene papeles tiene mucho miedo a salir a la calle y que hay personas que pueden llevar 10 años aquí y estar sin papeles. Se ha comentado que la manta es un recurso para sobrevivir y que no son mafiosos. Eso lo utilizan los medios para manipular. Se ha comentado que queremos soluciones concretas y que ahora están atacando más a los manteros que hace 4 años y que nos están mareando desde las instituciones y que hay muchas agresiones policiales. Se ha comentado que ahora vender en la calle es delito y que queremos despenalizarlo y que para eso vamos a por una iniciativa legislativa que lo cambie y que el 15 de diciembre pues ahí va a haber un acto en el Congreso para explicar y presentar las reivindicaciones. Aparte de un mapa de colectivos, hemos hecho una pequeña línea de tiempo y ahí presentamos que, bueno, mañana todo el mundo a la manifestación y hacer que vaya muchísima gente, ¿no? A las 12:30 en Aluche. Luego, el 2-4 de diciembre, encuentro estatal por el cierre de los CIES. El 4 de diciembre, laboratorios villanos. 15 de diciembre, acción frente al Congreso para la despenalización del top manta. 18 de diciembre, manifestación frente a los CIES. Y se comentaba, ojalá sea en todas las ciudades donde haya. El 21 de enero, encuentro de iniciativas a escala de movimientos municipalistas, taller Ciudades Transfronterizas. 15 de junio, movilización por el día del cierre de los CIES. Se ha comentado, queremos hacer movimiento, todo el mundo sabe dónde llegan los productos en barco, pero ahí nadie hace nada. Persigan a los barqueros y no a los manteros.
se habla de la persecución feroz. Desde SOS Racismo comentaban en esa parte, el cierre de los CIES es un objetivo en sí mismo, mientras tanto hay un acompañamiento. Los CIES, la mayoría lo sabemos, son estructuras carcelarias. Sabemos lo último que pasó en Aluche, pero ha habido muchísimas huelgas de hambre invisibilizadas durante mucho tiempo, y que hay cosas nefastas como el tema de la comida, los servicios sanitarios, la angustia para las familias, las agresiones que hay ahí, los insultos, trato racista. Y bueno, y también se comentaba que el racismo es algo que divide entre unos y unas, que somos nosotros y nosotras, y otros y otras, que son ellos y ellas. Que la Unión Europea ha institucionalizado el racismo, que la Unión Europea dice que o regularizar o expulsar, y ante ello una de las fronteras a derribar es la situación de irregularidad, que eso motiva mecanismos de persecución racial, redadas, de ahí luego los CIES, personas encarceladas por cuestiones administrativas, que es lo que son, luego las deportaciones, y ahí se comentó, decía Cristian, ojo, solo 1 de cada 3 pasa por los CIES, hay deportaciones express en 3 días, hay que profundizar ahí también la labor. Y luego a nivel de criminalización, bueno, pues que tenemos que afrontar cómo nos presentan al otro como criminal y el Estado como garante de seguridad. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues cosas como fiscalizar, cuestionar, desmontar, movilizaciones, boicotear, y en la maleta de ideas se comentaba muchísimo esas cosas. Se hablaba de iniciativas más pequeñitas, como montar un mercado solidario mezclado con el tema del Top Manta. Se hablaba mucho de sensibilizar, visibilizar, llegar más allá de los círculos que estamos más que sensibilizados, cómo llegamos a esa otra gente a la que tenemos que llegar. Y luego una de las palabras que se repetían una y otra vez era unir, unir y unir, tejer redes, fortalecer las redes a nivel estatal, la solidaridad de las iniciativas, como las apoyamos entre todos, y en esas estamos. Ahora pasamos a CIES y Top Manta en específico, las estrategias, oportunidades y dificultades. Bueno, voy a comenzar explicando cuáles han sido las estrategias que han salido en específico en el grupo de Top Manta. La primera de ellas era una recogida de los testimonios de las distintas agresiones por parte de la policía a los vendedores ambulantes. Esta recogida de testimonios era extenderlo al resto del Estado y presentar un informe en conjunto. Además, nos gustaría hacer una petición de un espacio para las denuncias de manera anónima para todas aquellas personas que tienen miedo a denunciar las agresiones policiales, y hacer esta solicitud a los ayuntamientos del cambio. Estos espacios serían, por un lado, espacios físicos. También nos gustaría que se pusieran en marcha un teléfono, y que además en todos aquellos hospitales en los que fuera una persona con un perfil étnico determinado a denunciar una agresión, que se catalogara como una posible agresión racista. Uno de los puntos también que se reseñaba era la necesidad del apoyo de la sociedad civil, como en el caso de los mercadillos rebeldes, como sucede en Barcelona, en el cual la sociedad civil hace una cadena humana para que los vendedores ambulantes puedan vender de manera libre la mercancía sin ser hostigados. La creación de espacios no policiales también, y de búsquedas dentro de los rastros oficiales, digamos, de un espacio para los vendedores de la manta. También una recogida de los nombres de todas aquellas personas que han estado encarceladas por vender en la manta objetos de propiedad industrial. Otra de las propuestas ha sido una guía de lectura para los profes, de aquellos libros que sensibilicen acerca de este tema, de manera que se cree tejido y se conciencie ya desde las primeras etapas educativas. Un trabajo de información además con los compradores, de manera que se puedan hacer, por ejemplo, algunas octavillas y repartir a todas aquellas personas que compren en la manta, ¿no? Y bueno, también se ha comentado la existencia de una ayuda humanitaria de 18 meses para aquellas personas que llegaban por barco, y los problemas que se ponen en acceso. Por otro lado, hemos pasado también a los problemas y dificultades que se tenían en la lucha de este colectivo. La aplicación de la ley Mordaza para todas aquellas personas que lo apoyan desde la sociedad civil y que denuncian las agresiones policiales. Los ayuntamientos del cambio, que en muchos casos ralentizan la aplicación de ciertas políticas, y que además provocan que la policía
hostigue de manera más acuciante como un objetivo de presión por parte de la derecha. Por otro lado, que la acusación de, bueno, lo que se ha comentado antes, que se acusa de que el material es ilegal, pero entra de manera legal por todas las aduanas y los puertos, y además se vende en los polígonos. Y por otro lado, veíamos también una de las dificultades principales en que cuando se articulan las campañas, muchas veces están dirigidas de manera exclusiva a la población mantera, y que pensamos que tenemos que aumentar un poco la visión y que sean campañas que sean más amplias, con demandas concretas y que no fomenten, por tanto, el discurso racista. Acabo diciendo que entre las oportunidades, una de las principales ha sido la coordinación de acciones a nivel estatal, a través de un encuentro en algún momento, aprovechando esa manifestación del 15 de diciembre por la despenalización para ello. Apuntar además a desmontar el discurso de la propiedad industrial. Tenemos muchos aliados para ellos, la gente que se dedica a hacer cuestiones de hardware libre o el acceso a las medicinas y cómo la propiedad industrial aplicada a las mismas acaba con vidas. También con la conexión con colectivos que trabajen por el derecho al empleo, los colectivos de desempleados, entre otras cuestiones. Y también se planteaba la posibilidad de solicitar algún tipo de ayuda o de renta que se conceda en unas condiciones más amplias de las ayudas que existen actualmente. Siguiendo un poco la misma línea que nos ha dicho Carlos de estrategias, dificultades y oportunidades, simplemente voy a hablar de estrategias y de oportunidades para no cansar. En estrategias, en realidad, son cosas que ya están en marcha. Se hablaba de que hay una campaña de boicot hacia Air Europa, en general al grupo Globalia, por ser el adjudicatario de un contrato millonario por deportar a extranjeros cada año, más de 12 millones de euros. Y entonces apelar a cómo muchas veces ese boicot está en nuestra mano, que vaya sonando poco a poco y cada vez en más personas. Todos tenemos conocidos que viajan en Air Europa, probablemente nosotras en algún momento. Pensar que es una acción que está en nuestras manos y que es una acción que de los pocos puede hacer mucho. Entonces, no solo no viajar, sino también comunicar. Os comento que está en las redes, descargable totalmente gratuito, el libro Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa. Es una investigación en la que militante que está hecha desde la campaña estatal por el cierre de los CIES, donde os podéis informar muy bien de los tipos de vuelos que hay, el coste, las empresas, etcétera. Bueno, animaros a leerlo y a echar un ojo y a seguir con el boicot. Llamar al 15J, 15 de junio, Día contra los CIES, es un día de acciones descentralizadas. Cualquiera lo puede hacer en su trabajo, en su comunidad de vecinos, donde le parezca. Cualquier tipo de acción relacionada con su día a día, desde el baile a cualquier cosa, para visibilizar lo que son los centros de internamiento para extranjeros y pedir su cierre. Finalmente, por supuesto, la manifestación de mañana, pero también una manifestación tradicional que se hace año a año, el 18 de diciembre, ir al CIE. Vamos a llevar al encuentro estatal, que va a ser en Barcelona en diciembre, de los días del 2 al 4, vamos a llevar que esa movilización se realice en todos los CIEs del Estado y posibles delegaciones de gobierno en aquellos sitios donde no haya CIEs. Finalmente, oportunidades o iniciativas. Como bien se ha dicho, unir las luchas. La inmigración es muy compleja. Cuando se pone en el calderero el tema de refugiados, hay veces que de repente nos la meten doblada, con perdón, en el lado de las deportaciones. Entender cómo ambas caras del racismo institucional es tanto la denegación de entrada como la deportabilidad por una mera situación de irregularidad. Por eso se ha dicho, o en nuestro grupo en concreto, que era sobre estrategias, nos ha parecido interesante pensar la idea de cómo no se puede pensar el centro de internamiento para extranjeros sin pensar en las redadas racistas que realiza la policía antes, sin pensar en las deportaciones que no pasan por el CIE mediante calabozo, conocidas como deportaciones express, y sin pensar también ese otro ámbito que es el tema de las deportaciones, por ejemplo en los vuelos de Air Europa, que tenemos que pensar mucha atención a todas esas fronteras que es el racismo, como es la mera estancia irregular, que es la principal condición que habría que luchar y combatir. En ese sentido se han dado varias iniciativas. Desde el punto de vista de discurso, no voy a unar más porque ya lo ha dicho muy bien el grupo 2 y 3, si no recuerdo mal, que han estado reflexionando sobre discurso. Pero en general pensar que hay unas élites económicas que realmente son las verdaderas interesadas de que nosotros estemos en lucha el último contra el penúltimo. En ese sentido también aunar en que todas podemos comunicar y todas podemos trasladar en nuestras diferentes comunidades y espacios, podemos trasladar cosas que aquí se han dicho. Ese gota a gota, esa pequeña acción está en nuestra mano y sí que tiene efectos notables. Finalmente,
hemos visto que un déficit que hay, que igual que hay una red de apoyo con la solidaridad de refugiados, quizás sería interesante empezar a pensar esas redes de apoyo también en las situaciones de irregularidad administrativa, meter caña a los municipios para que no pongan pegas al empadronamiento, que es necesario para luego poder solicitar arraigo, empezar a poder poner nuestras casas como lugares en los que empadronarse, poder empezar a pensar contrataciones en el servicio doméstico, que puede costarnos relativamente poco, incluso ser necesario, y que puede ayudar a que la gente consiga papeles. En definitiva, entrar a pensar cómo podemos mitigar y entre todos tratar de cortocircuitar esa situación de irregularidad administrativa. Termino. Finalmente, instar a esos ayuntamientos del cambio, los que crean en este tipo de iniciativas, a que se den tarjetas de residencia en los municipios para intentar cuestionar así la lógica de la irregularidad, pensar en ciudades refugio o incluso pensar en grupos de acción y reacción cuando un compañero o una compañera es encerrado en un calabozo o en un CIE, para poder personarnos en los juzgados, para poder personarnos en las comisarías, como ya se ha hecho antes en otros momentos en la historia, y poder así, mediante esa acción directa, manifestar que esa persona tiene arraigo y que es parte de nuestros vecinos y que, por supuesto, no tiene que huir de ese mecanismo deportador. Muchas gracias. Y el grupo 5. Bueno, nosotras somos del taller de Feminismo y Fronteras. Teníamos claro que había que hablar sobre la relación que hay entre el sistema capitalista y el patriarcado, que al final sabemos que trabajan en alianza y que tienen una influencia directa sobre las mujeres, tanto en las consecuencias directas como en el propio discurso que se construye en torno a esta problemática. De ahí que también las feministas gritamos siempre que podemos el lema de patriarcado y capital, alianza criminal. Bueno, no nos vamos a extender, la división sexual del trabajo, etcétera. Otro tema que también teníamos claro es que las fronteras son espacios de vulneración de derechos de una forma sistemática. Es algo que sabemos, pero que se repite con una impunidad absoluta, y donde las mujeres una vez más estamos invisibilizadas, pero las mujeres estamos en las fronteras, las traspasamos, quizá no de una forma tan visible como las vemos en los medios, incluso en espacios que hemos tenido aquí, donde también tenemos que decir desde la crítica constructiva que una vez más se ha alimentado ese discurso de invisibilización de alguna forma. Y creemos que es importante también recoger ese espacio, ¿no? Importante también cómo en las fronteras los cuerpos de las mujeres son utilizados como arma de guerra, y esto lo sabemos desde hace mucho y hay mucho escrito sobre ello, pero sigue pasando. Se utiliza de forma sistemática a las mujeres como monedas de cambio. Antes un compañero nos comentaba que literalmente las mujeres son monedas de cambio para poder adquirir mejoras en los trayectos, para poder adquirir también incluso bienes necesarios. Todo el tema de denunciar la violencia sexual, sobra explicar aquí, o bueno, quizás hace falta más espacio para poder hablar de esto de una forma más profunda, pero creemos que es muy importante repetir que las mujeres son violadas y violentadas en todo el proceso migratorio por todos los hombres que se encuentran en el paso en su camino, por policías, por militares, por personas que les atienden supuestamente para garantizar una protección, pero también por los hombres con los que duermen a su lado, incluso con compañeros de viaje. Lo digo también porque ayer en el vídeo a mí me impresionaba ver esos espacios comunes donde hombres y mujeres duermen en el suelo. Desde luego es terrible para ambos, pero las mujeres tienen ahí un doble peligro, que es que son sistemáticamente violadas, y son cosas mínimas las que creemos que ni siquiera se cumplen y que muchas veces ni siquiera las tenemos en nuestro imaginario, ¿no? Y de ahí la necesidad de hablar de esto. En esta línea, repetir el tema de la invisibilización de las mujeres y la necesidad de poner en el primer plano. Muchas veces aparecemos las mujeres, pero siempre como personas quizá, o como casi objetos pasivos, ¿no? Siempre con la familia detrás, pero sí que poner a las mujeres en un primer plano también como sujetas activas de sus vidas, y también como mujeres que resisten y que inician procesos en los que saben que van a ser sometidas a unos peligros impresionantes, pero aún así deciden seguir adelante y se organizan. El tema de la violencia machista, que bueno, aunque ya lo comentábamos, pues también con el tema de los motivos de asilo, quizá es verdad que al no haber estado en otros talleres no sé si se habrá podido garantizar esta parte, pero es importante entender que hay una motivación por género también en la persecución, y cuando se dan las razones también, o se recogen en esos informes las razones por las que mujeres y hombres solicitan el asilo, desde luego las razones son diferentes, y pocas veces podemos visibilizar las razones de las mujeres por motivo de género o persecución por pertenecer también a colectivos LGTB o tener una identidad sexual no heteronormativa.
Ahí, por supuesto, está detrás todo el tema de qué ocurre con las mujeres que ya están aquí, que muchas veces también nos olvidamos de ellas, y todo el discurso racista, xenófobo y estereotipado que se construye en torno a ellas, bien con las mujeres africanas, vinculándolas a la prostitución, pero también con todo el tema de la cadena de cuidados con las mujeres latinoamericanas que están cubriendo todos esos espacios que también sabemos que es una nueva esclavitud, donde las mujeres están trabajando en hogares con unos regímenes, pues lo que decía, ¿no?, de semiesclavitud. Y por último, nos parecía importante también recoger, más bien, después de todo esto y entre tanto horror, desde luego subrayar una vez más a las mujeres como resistentes, como mujeres resistentes, como refugiadas inmigrantes que deben ser sujetos políticos. Dejar un poquito esta imagen también victimista, ¿no? Antes comentaba una compañera y es algo que es muy importante, que muchas veces se habla de las mujeres y los niños y niñas como personas doblemente vulnerables. Las mujeres no somos vulnerables, quizá los niños y niñas sí, porque son menores y están en una situación de vulnerabilidad. A las mujeres nos vulnerabiliza el patriarcado. Es el patriarcado el que nos coloca en una situación de vulnerabilidad para ser violadas, violentadas, agredidas. Y bueno, como simplemente un par de anécdotas que han salido, es algo tan simple como que no estén iluminados los baños donde las mujeres van a hacer sus necesidades en los campamentos, por ejemplo, y no se acercan porque son violadas. Las mujeres, también nos comentaba una mujer kurda en Euskal Herria también, en todo su trayecto, cuando llegó a Alemania, la campaña de ACNUR lo primero que le daba era un kit antiviolación, más bien como con todo anticonceptivos e incluso con retrovirales y otro tipo de medicamentos, porque sabían que sistemáticamente estas mujeres van a ser violadas y no hay absolutamente ningún protocolo que funcione, que ni siquiera se ponga en marcha. Esto era una anécdota simplemente para que sepamos y tengamos en cuenta pues esta realidad, que aunque la sabemos siempre queda como una coletilla, pero realmente es un problema estructural que tiene que estar dentro de una caravana que o es feminista o no será. Bueno, pues por todo lo que ha dicho mi compañera y por el interés que es que la caravana tiene que tener un compromiso político feminista real, tanto en la portavocía como en el lenguaje, como la visibilización de las mujeres, como el LGTBI. Y esto ya hemos visto, alguna compañera me ha comentado que ya ha salido algo en tuit de la caravana y la frontera surqué con ese cartel en el que vemos todo hombres subidos en las vallas. Bueno, pues eso habrá que cuidarlo, ¿no? Desde la caravana hay que visibilizar a las mujeres. Es importante crear una agenda feminista de la caravana y de todas las acciones hasta la caravana y en la propia logística. El ejemplo, pues a la hora de elegir la ruta de la caravana, pensar en aquellas paradas que sean mejores para poder para visibilizar a las mujeres migrantes que nos puedan contar sus realidades, o poder escuchar a organizaciones feministas en las diferentes ciudades por las que pasemos. Por otro lado, se ha hablado de recuperar los contactos que se crearon en la caravana a Grecia de los grupos de mujeres. Avisad que mañana en la manifestación a los 10 se va a hacer también un cortejo feminista y las dinamizadoras del taller de feminismo y fronteras han cogido los emails y contacto de las feministas que hemos estado interesadas en el taller, pero si alguna más queréis participar, pues poneros en contacto con ella. Y ya para finalizar, ¿alguien se ha dejado una agenda morada en el taller? Vale. Orida, es que ricasco, muchas veces.